¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a este maravilloso canal llamado Despejando Enigmas. Como ya sabéis, el presidente Donald Trump, su gobierno, quiere desclasificar el fenómeno ovni extraterrestre. Entonces aquí surgen muchas preguntas. Y una de estas muchas preguntas la he visto en un tuit y me parece interesante comentarlo porque es algo que hemos hablado nosotros desde el año 2017. Entonces, vamos a empezar sin más dilación. El tuit dice algo así. Creo que la primera raza de seres que anunciará el gobierno son los que se parecen exactamente a nosotros. Darius J. Wright. Parece que esté viendo nuestra divulgación. Y Darius pregunta, ¿cuántas especies extraterrestres hay en nuestro planeta? Los grises, los reptilianos, los Anunnaki, ángeles y demonios, los serafines, los lirianos, los pleiadianos. ¿Cuántas más? Bien, como siempre, he de decir que mi comentario se basa en el conocimiento que me transmitieron las tahitianas y las esbarunianas. Y según mi nivel de conciencia, interpreto una cosa u otra. Dicho esto, mi comentario fundamentado en la información isbaro-tahitiana sería el siguiente. A ver qué os parece. Dejadme el vuestro en la caja de comentarios. Desde finales del año 2017, venimos diciendo lo mismo. La primera raza en contactar de manera visible con la humanidad será la que más se parezca a nosotros en forma y formas. Y me atrevería a añadir que probablemente serán mujeres, exactamente igual que el contacto tahitiano, porque tienden a ser más comunicativas y a transmitir información de manera más efectiva, lo que ayuda a suavizar la apertura de la conciencia colectiva humana. Esto no es un capricho ni una suposición ligera. Tiene que ver con seguridad, con estabilidad y con la manera en que la humanidad procesa lo que aún no puede comprender plenamente. Cuando alguien pregunta, ¿cuántas especies extraterrestres hay en la Tierra? Inmediatamente nos enfrentamos a un problema que muchos no quieren reconocer. La mayoría de la información que circula está distorsionada por agendas, prejuicios o simples limitaciones de percepción. Lo primero que hay que entender es que hablar de especies aquí no es lo mismo que en los libros de biología terrestre. No se trata solo de formas físicas o geométricas, sino de consciencias, culturas, niveles de densidad y frecuencia de existencia. Cada raza que interactúa con este planeta tiene su propia historia, su propia ética y su propio modo de interactuar con la materia, con la energía y con la conciencia. Sí, los grises, los reptilianos, los Anunnaki, los lirianos, los serafines, los ángeles y demonios, los tahitianos, los surmas, los centauri, los antarianos, los salatianos, los andromedanos, los engan. Bueno, hay muchísimas razas. Son solo la punta del iceberg desde la perspectiva humana. Pero esa lista no se acerca a la totalidad de lo que habita o ha habitado alrededor de la Tierra. Existen muchas otras razas, algunas de las cuales ni siquiera tienen cuerpo físico como ustedes lo entienden. Algunas existen en niveles de densidad que superan la percepción de la mayoría de los humanos y solo se manifiestan a quienes tienen la capacidad de percibir más allá de los cinco sentidos. Y no todas, importante, buscan contacto. Muchas simplemente observan, estudian o mantienen su propio camino de evolución. Ahora bien, si hablamos de cuál será la primera raza en darse a conocer, sí, lo más probable es que sea la que más se parezca a nosotros, en forma y formas. Y como dijimos antes, probablemente mujeres. Imaginen por un momento que el primer contacto visible fuera con una raza completamente distinta, radicalmente diferente a nuestra biología y a nuestros patrones perceptivos. La reacción humana podría ser impredecible, incluso violenta. Podría generar miedo, rechazo o incluso conflicto. Por eso la lógica indica que el primer anuncio oficial será con algo que pueda ser asimilado con relativa facilidad por la conciencia colectiva humana,
seres que se reflejen en nosotros, que tengan proporciones, rasgos y comportamientos cercanos a lo que consideramos familiar. Es decir, lirianos. Como bien dijo Anéca de Temer, no hay peor extraterrestre que se ve igual que tú enfrente de un espejo. Esa frase lo resume todo. Paradójicamente, lo que más se parece a nosotros es también lo más difícil de aceptar. La familiaridad genera una tensión interna, un conflicto de percepción que la mayoría de las personas no sabe cómo procesar. No se trata de miedo al desconocido en apariencia, sino de un espejo que refleja lo que aún no están listos para asumir de sí mismos, que no están solos, que la diversidad de conciencia y forma existe, que su realidad es mucho más amplia de lo que les han enseñado a aceptar. Y aquí viene lo crucial. Si observamos la historia del contacto y los patrones que hemos visto, los gobiernos jamás mostrarán la verdad completa de una sola vez. Nunca anunciarán primero una raza radicalmente diferente o de densidad superior. Eso sería demasiado disruptivo. Primero, presentarán algo que puedan digerir, algo que no rompa demasiado sus esquemas y que al mismo tiempo abra la puerta a futuras revelaciones más profundas y complejas. Todo contacto oficial es, en ese sentido, un ejercicio de preparación de la conciencia colectiva para aceptar la realidad expandida, no un anuncio de la totalidad de lo que existe. Lo que pocos comprenden es que aquí no se trata solo de formas físicas, ni de quién domina la tecnología o quién aparece en las noticias. Se trata de cómo estas razas interactúan con la conciencia humana, cómo influyen en la evolución de la Tierra y cómo sus intenciones, buenas o malas, afectan los resultados colectivos y personales. Los grises, por ejemplo, son frecuentemente malinterpretados como meros seres de laboratorio, pero muchos de ellos cumplen funciones de observación y aprendizaje de la humanidad. Los reptilianos, más allá del mito sensacionalista, operan dentro de un código ético propio, aunque muy diferente al humano. Y las razas como los teigetianos, Surma, Centauri, Antarianos, Solatianos, etcétera, etcétera, Engan, etcétera, etcétera, pese a su apariencia amistosa, no son simples guardianes de la Tierra. Tienen su propio camino de evolución, sus propios códigos, y no se limitan a actuar según lo que los humanos desean o esperan. La pregunta central no es cuántas especies hay, sino ¿qué significa realmente su presencia aquí? Cada una está ligada a una frecuencia específica, a una intención, a un nivel de conciencia, y para entenderlo, deben dejar de mirar solo lo visible, lo medible, lo que entra en su cajita mental. La verdadera evidencia no está en vídeos, fotografías o testimonios aislados. Está en la capacidad de reconocer, intuir y sentir que esto es real, más allá de lo material. Esto es importante. La prueba es holográfica. Se encuentra en la coherencia entre la información que se recibe, la intuición interna y la observación consciente de la vida y del universo. Entonces, a la pregunta, ¿cuántas especies hay realmente en la Tierra? No hay un número definido para ustedes, porque la mayoría no tiene la conciencia ni la preparación para percibirlo todo. Y quizá eso es lo que más desconcierta. La humanidad espera poder contar, clasificar y etiquetar todo para sentirse segura. Pero la realidad es que las razas extraterrestres no existen para encajar en los esquemas humanos. Existen independientemente de la validación de la ciencia o de los gobiernos. Reflexionen sobre esto. Si su conciencia es pequeña, su universo será pequeño. Si su conciencia se expande, entonces también se expandirá su percepción de quiénes están aquí, de cuántos hay y de por qué están. El misterio no es cuántos, sino cómo ustedes mismos se preparan para comprender que la Tierra nunca ha estado sola y que la realidad siempre será mucho más rica, más compleja y más desafiante
de lo que sus cajitas mentales les permiten asumir. Gracias por haber llegado hasta aquí, ver el vídeo. Hasta aquí mi reflexión, mi comentario, porque podría seguir y seguir. Y nada más. Lo dicho, suscríbete, comparte, porque tenéis el derecho, no solo vosotros, sino más gente, de ver las cosas desde otro punto de vista. Entonces, comparte, comenta, y si me quieres apoyar, únete al canal. Un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo programa. Hasta luego, chao, chao, gracias. Hasta luego.